sólidos biocontaminados. Las variantes del nuevo coronavirus son responsables del aumento de contagios, así lo indicó el médico infectólogo Fernando Mejía. Eso tiene que ver con claramente variantes. Las variantes son más infectantes y la variante brasileña, además de infectante, a las personas que ya estuvieron contagiadas previamente en la primera ola, se están volviendo a contagiar. El gobierno envió a Pucallpa 21.990 dosis de la vacuna de AstraZeneca para comenzar la inmunización de los adultos mayores en la región Ucayali. El Comité COVID-19 de Ancash aprobó solicitar la declaratoria de emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, tras el incremento de pacientes infectados por el nuevo coronavirus. El laboratorio indio Bharat Biotech anunció el aumento de la capacidad de producción de su vacuna contra el nuevo coronavirus, Covaxin, hasta los 700 millones de dosis al año. Hoy a las 7:30 de la noche, RPP transmitirá el encuentro entre Sporting Cristal y Sao Paulo de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Temperaturas. Cajamarca registra 13 grados y al mediodía la temperatura llegará a 17. Puerto Maldonado reporta 25 grados y por la tarde la temperatura será de 29. Además, Lima reporta 20 grados y para el mediodía se tendrá una radiación de 11, considerada extremadamente alta. Bien amigos, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, son las 9 de la mañana con 3 minutos, estamos Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes para llevarles toda la información y por supuesto entrevistas de importancia. Ahora tenemos en la línea al congresista Luis Valdés, él representa a la bancada de Alianza para el Progreso y también a la región La Libertad. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Don Fernando, muy buenos días. Desde La Libertad, bastante preocupados por lo que venimos atravesando hoy en este ámbito de la pandemia. Justamente quería que nos haga un balance en estos momentos respecto a la situación de pandemia, la demanda de oxígeno, el acceso a camas UCI, el incremento en el número de casos de contagio. ¿Qué es lo que ha influido para que ocurra esta situación en estos momentos en la región La Libertad? Mira, en la actualidad tenemos cerca de 97.600 casos positivos de COVID, con una tasa de letalidad de 8.3%, una de las tasas de letalidad más altas, con 6.300 fallecidos a la fecha. Y eso obedece a que no tenemos camas UCI, tenemos aproximadamente 70 camas UCI en toda la región para 2 millones de habitantes, teniendo una brecha aproximada de 300% de camas UCI. A eso se le suma que el hospital de alta complejidad o un hospital de salud no tiene siquiera una planta de oxígeno, ¿no? Las provincias de Virú, Pacasmayo, ¿no? y Chepén tampoco tienen una planta de oxígeno, que son provincias bastante pobladas y se requiere una planta de oxígeno por lo menos de 30 metros cúbicos por hora en Pacasmayo, en Chepén, en Ascope, en el hospital, solamente en el hospital de alta complejidad, donde se atienden la mayoría de casos COVID, se requiere una planta de 100 metros cúbicos por hora, que no hay, no existe. Yo quiero pedirle, don Fernando, don Carlos, hacer un llamado al ministro de Salud, no que hoy que se ha convocado a la residencia de especialidad, por excepción, todas las otras especialidades que no se requieran hoy en el ámbito de la pandemia, como por ejemplo dermatología, pues se cambien excepcionalmente, ¿no? Y se pueda cubrir lo que es intensivistas, necesitamos en los hospitales neumólogos, emergencistas. ¿Por qué cree usted, congresista, que se ha llegado a esta situación? No solamente hablo de la labor de parte del Ejecutivo, o la falta de labor del Ejecutivo, las carencias, sino también de parte del comportamiento de la población. Por eso, ahí hoy tenemos un comando sin comandantes. Esto ya dejó de ser hace tiempo un problema sanitario. Ese es un problema, además de sanitario, sociopolítico. Y alguien tiene que liderar
digamos, dentro de esa estructura sociopolítica sanitaria esta pandemia, porque claro, es como una cancha de fútbol, estamos en área chica, pero para ganar un partido tenemos que estar en toda la cancha de fútbol, y igual funciona en los territorios. Entonces el gobernador, los alcaldes, los ministros tienen que estar cubriendo una función en los distintos territorios del país, en las distintas regiones. Nuevamente insisto, esto ya dejó de ser un problema sanitario para convertirse en un problema sanitario sociopolítico, porque incluso la decisión de la autoridad política, ¿no?, y los actores sociales tienen que ayudar no solamente en el comportamiento y actitudes que nosotros mismos tenemos que seguir para no seguir contagiándonos. Entonces hay un problema que mientras no llegue la vacuna, el Estado tiene que estar en los hospitales cubriendo con medicamentos, con profesionales de la salud, con camas UCI, con oxígeno, y nada de eso hay. Ahora, nuevamente insisto algo muy importante. En los hospitales no tenemos especialidades como intensivistas, internistas, neumólogos, emergencistas, anestesiólogos que se requieren para atender la pandemia. Entonces, hoy que ya se convocó a la residencia para especialidad este año, por excepción, las especialidades tienen que cubrir esas digamos, necesidades de especialización que son tan importantes. Es un llamado y solamente se requiere, por ejemplo, una decisión política del Ministerio de Salud que hasta ahora no se ha dado. Yo espero. Señor Valdés, buenos días. Si quisiera que nos diga, por supuesto, usted está insistiendo con toda razón en algunas especialidades médicas que no tienen profesionales en la libertad, pero aun si estuvieran presentes estos profesionales y no hubiese oxígeno, tendríamos una tasa grave de mortalidad. ¿Por qué se ha dejado pasar tanto tiempo sin resolver el problema del oxígeno en una ciudad como Trujillo, que es la más grande ciudad de la costa norte de nuestro país? Hay un abandono absoluto, ¿no? Y yo, digamos, todas las autoridades de todos los niveles tienen que asumir su responsabilidad. El Ejecutivo, ¿no?, el gobierno regional también de la Libertad, porque el gobernador tiene que estar acá en Lima. Vivimos en un estado centralista, ¿no? Desde el Trujillo, desde la Libertad, poco nada va a poder hacer para gestionar los recursos que no llegan. Las municipalidades al día de hoy no han recibido un sol para atender la pandemia, y tampoco entiendo la región. Por eso creo que la mejor forma de hacer gestión de un gobernador y un alcalde es venir a pararse aquí a la puerta del ministerio, como yo en este momento me encuentro en la puerta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque él es el coordinador para la región de la Libertad. Entonces tengo que venir a ver el oxígeno, tengo que venir a ver los especialistas, tengo que venir a ver las camas UCI y ver cómo se resuelve este problema. Entonces tiene que haber un rediseño en la forma de enfrentar la pandemia, y nuevamente insisto, esto ya dejó de ser un problema sanitario y se ha convertido en un problema sociopolítico además. Por eso que la organización hoy tiene que ser de manera transversal, ¿no?, y todos tienen que asumir, digamos, una responsabilidad dentro de esta conformación nueva. Congresista, sinceramente, ¿usted percibe liderazgo en el ministro de Salud o en el presidente de la República en la lucha, o en el Ejecutivo ya en términos generales, en la lucha contra la pandemia? Hay un abandono absoluto. No solamente basta estar gestionando la compra de la vacuna, ¿no?, porque hoy sin oxígeno no podemos darle vida a la población. Entonces, para mí hay un abandono absoluto. Por eso que me he visto en la obligación de pedirle al gobierno que esté en la región de Libertad. Caso contrario, vamos a proceder a presentar una censura, digamos, contra este gobierno. Y no es la idea es trabajar juntos, pero hay que levantar la voz contra el gobierno. ¿Cómo es eso? Bueno, no quiero entrar en esos detalles. Ha habido una respuesta positiva del gobierno de estar en la región de Libertad, y supongo yo en otras regiones. Sí, y han respondido. ¿Qué se refiere en concreto con una censura contra el gobierno? ¿Habla usted de una censura contra el presidente Sagasti, contra el ministro de Salud? ¿Podría ser más claro, por favor? Mira, yo lo reitero, ¿no?, y persisto en la misma posición. Hoy, ante todas las cosas, está la salud de los peruanos. Y si yo veo que los peruanos, y los libertaños sobre todo, que es mi región que represento, se están asfixiando por falta de oxígeno, o que están haciendo colas interminables y no tienen respuesta de la parte de salud, alguna respuesta tenemos que dar, ¿no? Pero señor Valdés, nos ha dicho que se haya usted... Nos ha dicho que se halla en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministro, como usted lo sabe mejor que yo, viaja mañana a su región acompañado por el viceministro de Salud. ¿Qué agenda tiene este viaje? Bueno, yo he coordinado con él para su presencia el día de mañana con el viceministerio de Salud. Debió haber sido el viaje el día de hoy, pero entiendo, han tenido un problema logístico, ¿no?, y lo que significa que el traslado va a ser el día de mañana, y espero, ¿no?, que podamos cubrir la brecha de camas UCI
de la brecha de oxígeno, la brecha de especialistas, o ver la forma de cómo cubrir la brecha, ¿no? Y sobre todo medicamentos que no hay en los hospitales. Nuevamente insisto, los liberteños, los trujillanos, y una nota de atención, se están asfixiando en sus casas sin oxígeno y sin atención médica. Ahora, lamentablemente, yo tengo que cuestionar, ¿no? Porque eso es parte también del control político a la Dirección Nacional de Salud, ¿no? A la señora Fiorella Molinelli, ¿no? Que lejos de estar atendiendo a los hospitales, no sigue bailando, digamos, celebrando actividades sociales que no corresponden en una coyuntura, digamos, de ese tipo de pandemia. Y yo la invito, ¿no? Y le exhorto a visitar los hospitales de La Libertad, los hospitales de Trujillo, de Chepén, de Pacasmayo, de Virú, de Ascope, para que vea que sus hospitales están en pleno abandono. No todo es esto fiesta, no, aquí tiene ya una responsabilidad que cumplir, ¿no? Y el señor Sagasti, el presidente Sagasti, tiene que evaluar su función, porque funcionario que no cumple, funcionario que no está a la altura de la necesidad, tiene que irse. No, aquí no hay privilegiados, Bueno, nadie es no indispensable. sé a qué fiestas hace referencia. Hemos visto fiestas en muchas otras personalidades políticas. A usted mismo se le ha reprochado esto, ¿ah? Pero a la señora Molinelli sí la vemos, ¿no? en muchas actividades que tienen que ver con él. Bueno, yo le invito a La Libertad y que vea si la realidad. Lima no es el Perú, don Fernando, con todo respeto. Sí, ¿no? Yo le estoy lo sé hablando muy porque bien, conozco señor la realidad Valdés. de La Libertad, Miami tampoco y es La el Perú, Libertad, sí. Por eso, yo La Libertad estoy viendo que está en un pleno abandono, ¿no? Y yo pido respeto a mis conciudadanos, ¿no? Y si estoy Pero, por supuesto, reclamando el todos día de hoy, compartimos si estoy reclamando esa el día de hoy, demanda, es señor porque Valdés. estoy viendo Por cómo eso es que lo los ciudadanos entrevistamos. liberteños se están asfixiando. Entonces, eso no puede Sí. ser motivo alguno, digamos, para desdecir en todo caso esta queja, ¿no? En voz que hoy represento de los liberteños. Tanto la comprendemos, señor Valdés, que hemos querido hablar directamente con usted para que nos explique agradezco cómo esa se ha deferencia. llegado a esta situación de falta de oxígeno en una ciudad como Trujillo y otras en su región. Y nos parece sumamente grave. Ahora mi pregunta era, puesto que usted está, según nos ha dicho, coordinando con el ministro, que es el responsable de La Libertad en el Consejo de Ministros, el viaje que hará mañana, postergadamente porque estaba previsto hoy, ¿qué acciones ha previsto y qué citas tiene allá? Porque proveer camas no es algo que requiera que se halle físicamente ahí el ministro. ¿Cuál es la agenda de ese viaje que usted hará también mañana? La agenda es que haga un diagnóstico las autoridades nacionales, ¿no? Y verán, certificarán de que tenemos una carencia de oxígeno. Claro, nos dirán que están en proceso de compra, nos dirán que no tenemos camas UCI, y eso es lo que se tiene que priorizar, ¿no? Entonces no es muy difícil hoy tomar un avión e ir a comprar y abastecer a nuestros hospitales de camas UCI, solamente a veces falta voluntad y decisión política. Entonces yo les pido, por favor, ¿no? Una atención prioritaria para una región como La Libertad, que después de Lima es la segunda región en población nacional. Entonces creo que necesita una atención prioritaria. Congresista Valdés, no me respondió directamente la pregunta que le hice hace unos minutos, porque usted puso el tema en el tapete, censura al gobierno. ¿A quién censuraría? ¿Al presidente? ¿Al ministro de Salud? ¿Podría ser claro y concreto en ese sentido, por favor? Mire, un día que pasa, perdemos la oportunidad de salvar una o más vidas. Yo lo entiendo, pero... A eso voy a su pregunta. Sí, por favor, no gana el Entonces, tiempo. si el presidente Sagasti no tiene, digamos, la capacidad, ¿no? De atender a los peruanos, ¿no? Proveyéndoles de oxígeno, de camas UCI, viendo que los pacientes están en la puerta de los hospitales, nosotros como políticos también y representantes de un pueblo, tenemos que responder con las acciones que nos ha dado la Constitución, ¿no? Y yo no descarto, o así lo digo, si no hay una atención a mi región, a Libertad, no descarto una censura a la mesa directiva, ¿no? Porque tiene que haber un presidente hoy que esté en la capacidad de atender a la población. ¿Esa es una posibilidad conversada con otras bancadas, o solamente habla usted de la bancada de Alianza para el Progreso o los congresistas de su región? Los congresistas, a ver, el día domingo hemos tenido una reunión con autoridades locales allá en Trujillo, ¿no? Y es una posición unánime de los congresistas representantes de la región de Libertad, ¿no? Aquí no es una cuestión política, no es una cuestión de humanidad. Pero claro, también hay que decir que el gobierno ha tenido una respuesta,
¿no? La respuesta es enviar a su ministro de Transportes. En concreto, son los congresistas de su región quienes promoverían esta censura a la mesa directiva si no se toman acciones más concretas. Sí, claro que sí, ¿no? De todas maneras, ¿no? Ahí vamos a estar expectantes, porque nuevamente insisto, para mí es una tragedia lo que está pasando en Trujillo y en La Libertad. Es una tragedia. ¿Cuál es el plazo que le dan al Ejecutivo para respuestas? Bueno, ya ha tenido su primera respuesta, eso es positivo, ¿no? Y la presencia del ministro de Transportes y el viceministro de Salud, digamos, es el primer paso y saludamos, ¿no? Aquí no hay otro ¿Sería interés conveniente que no sea en estos momentos una censura al presidente, ya para terminar, en estos momentos de emergencia tan dramática que vivimos, cree usted? No creo, claro que no, pero si hay inacción, si hay indiferencia, ¿no? Si hay muerte, desolación, desesperanza y nula atención, pues creo que no podemos estar de espaldas, digamos, a la vida de los peruanos. Muy bien. Entonces creo que sí. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias, Carlos. Gracias a usted, congresista, por estar con nosotros. En el viaje que hará usted mañana con el ministro encargado de su región. Muchas gracias, muy amable. Buenos días.